Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Nieto, bienvenidos. Esto es el resumen con las noticias más importantes esta semana. Estos son nuestros titulares. Masivas protestas y crisis en Ecuador contra el gobierno de Lenín Moreno. Te contamos qué tiene que ver el FMI con la crisis del Ecuador. Corte Suprema de Estados Unidos comenzó audiencia histórica sobre derechos de la comunidad LGBT. Capturan a uno de los criminales más buscados del Valle del Cauca. Protestas universitarias se tomaron el país este jueves. El calvario por lo que tienen que pasar en el país los niños venezolanos. Mexicanos pudieron despedir esta semana el cuerpo del príncipe de la canción José José. Hollywood homenajeará a la comunidad latina este Día de los Muertos. Ingrid Valencia avanzó a los cuartos de finales del Mundial de Boxeo Femenino. Y el América se refuerza para ir a la Copa Libertadores Femenina. Noticias internacionales en el resumen de la semana. Las protestas en Ecuador por las medidas de austeridad del presidente Lenín Moreno han desembocado una crisis política. El poderoso movimiento indígena lidera ahora las manifestaciones en contra, fundamentalmente, de la eliminación de subsidios a los combustibles, una medida que ha impactado directamente el precio de la gasolina y de muchos productos de la canasta familiar. Ana María Roura nos informa. Ecuador vive momentos de caos y violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena. El gobierno ha decidido cambiar su sede temporalmente desde Quito hacia Guayaquil. Algunos militares han sido retenidos por grupos indígenas. La agitación ha ido en aumento. Pero ¿cómo llegó el país a este punto de agitación social? Eso te lo explicamos en este video. El gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener créditos por más de 4.200 millones de dólares. A cambio, debe reducir el déficit fiscal ahorrando por un lado y recaudando por otro. Así que el presidente Lenín Moreno anunció un plan de austeridad que incluye medidas como una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año. También un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales, una reducción de las vacaciones a la mitad y además los empleados que trabajan para el Estado deberán aportar al gobierno con un día de su salario al mes. Pero la medida que causó más polémica fue sin dudas la eliminación de los subsidios a los combustibles, vigentes en Ecuador desde hace 4 décadas. Se implementó la medida e inmediatamente el precio se disparó. El galón de gasolina extra, que es la más utilizada en el país, pasó de costar $1.85 a $2.30. Y el galón de diésel pasó de $1.08 a $2.27, una subida de más del 120% en las bombas de gasolina. El FMI aplaudió las medidas de Moreno, pero muchos en Ecuador se lanzaron a las calles, primero liderados por el sector del transporte, junto a sindicatos, indígenas y estudiantes. Hay que decir que además de las protestas, se han reportado saqueos y destrucción a locales comerciales y negocios. La policía ha respondido con represión. El gobierno de Moreno decretó un estado de excepción de 60 días. Esto le permite, entre otras cosas, establecer zonas de seguridad, desplegar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y censurar a la prensa si lo considera. ¿Y qué efectos inmediatos tiene el aumento del precio del combustible? Ha sido un efecto dominó, porque con el aumento del precio del combustible subió el precio del transporte entre 5 y 10 centavos de dólar, también por la presión de este sector. Y también el precio de los productos en los mercados. Los comerciantes dicen que ahora los productos cuestan más porque los fletes son más caros y porque algunas de las grandes carreteras fueron bloqueadas durante el paro. También ha habido especulación, por lo que el gobierno ha hecho inspecciones para controlar los precios. La idea es que se revierta todas las medidas que han sido contra el pueblo, contra la gente humilde, contra la gente trabajadora. Aquí está muestra de eso. Somos gente del pueblo y el pueblo tiene que defender al pueblo. ¿Y cuál es la postura de los principales actores de esta crisis? Bueno, por una parte, el gobierno del presidente Lenín Moreno dice que no dará marcha atrás con sus medidas y que son necesarias para el país, y acusa a sus rivales
fines políticos de querer desestabilizar a su gobierno. El expresidente Rafael Correa, antes aliado de Moreno y ahora su opositor, ha estado usando sus redes sociales para apoyar las protestas desde el exterior del país donde ahora vive. Pero Moreno también señala a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y dice que está detrás de esta crisis. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Por su parte, el movimiento político Compromiso Social, afín a Correa, ha rechazado las declaraciones del presidente y asegura que la movilización no tiene banderas políticas. Con la crisis en auge, Moreno ha llamado al diálogo a los líderes de las manifestaciones. Entre ellos está el sector indígena, que ha tomado la batuta de las protestas y dice que no cederá hasta que Moreno devuelva los subsidios al combustible. De momento es como un pulso de poder para ver quién cede. Un escenario conocido en Ecuador, donde históricamente el movimiento indígena ha sido un fuerte y muchas veces efectivo oponente a las medidas de austeridad de los gobiernos de turno. Bueno, las noticias a esta hora en Estéreo R. La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a analizar este martes 8 de octubre un caso que involucra el derecho a despedir a un empleado gay o trans, una audiencia histórica sobre una cuestión que genera profundas divisiones en la sociedad y también en los tribunales. El gobierno de Donald Trump ha mostrado abiertamente su apoyo a los empleadores. La administración republicana, que accedió al poder con el apoyo de la derecha evangélica, se ampara en una lectura estricta de una ley federal de 1964 que prohíbe, entre otras, la discriminación en base al sexo. Sin embargo, los derechos de las minorías sexuales han tenido avances gracias a los tribunales, incluida la Corte Suprema, que en 2015 legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Los 9 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos comenzaron a analizar el martes un caso sobre el derecho a despedir a un empleado homosexual o transgénero. Una audiencia histórica sobre una cuestión que genera profundas divisiones en la sociedad. But we stand here together today united to end LGBTQ workplace. Estamos aquí reunidos para el fin de la discriminación laboral para la comunidad LGBTQ. Nadie tiene que ir al trabajo con miedo de perderlo por quién eres o cómo te identificas o a quién amas. How you identify or who you love. Right? La homofobia y la discriminación laboral de cualquier tipo es inaceptable. Bostock era un trabajador social en el estado de Georgia, hasta que fue despedido tras incorporarse a un equipo deportivo gay. Un centenar de personas se reunieron delante de la corte en Washington en apoyo a los derechos de las minorías. El gobierno del presidente Donald Trump defiende a los empleadores amparándose en una interpretación estricta de la Ley Federal de 1964, que prohíbe, entre otras cosas, la discriminación con base en el sexo, que el representante legal del gobierno argumenta se refiere a si naciste mujer u hombre, y no a la orientación sexual o a la orientación de género. Así que considera competencia del Congreso la actualización de la ley y no de la justicia. El máximo tribunal estadounidense también analiza por primera vez el caso de una persona transgénero, luego de que Amy Stephens, registrada como hombre al nacer, fue despedida de una funeraria en Detroit, donde trabajó 6 años, 2 semanas después de que anunció a su jefe su decisión de asumir su identidad femenina. Noticias nacionales en el resumen de la semana. En las últimas horas fue capturado alias Diego Optra, uno de los criminales más buscados del Valle del Cauca. La captura se realizó en Río Negro, Antioquia. Alias Diego Optra era el líder de la banda delincuencial La Local, una de las más fuertes del Valle y que tiene su accionar criminal en Buenaventura, en donde disputa el territorio con la empresa. La captura se dio después de que el 26 de septiembre la Gobernación del Valle anunciara una recompensa de hasta 50 millones por información que condujera con su captura. El hombre deberá responder por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, extorsión y secuestro.
Miles de estudiantes marcharon este jueves en las principales ciudades y municipios universitarios de Colombia para exigirle al gobierno que incremente el presupuesto destinado a la educación pública y que haga cumplir los acuerdos a los que se llegó hace un año con el paro nacional de las universidades, que se extendió por 2 meses. Estudiantes y policías se enfrentaron el jueves en Colombia. Los jóvenes organizaron manifestaciones en las principales ciudades colombianas para exigir al gobierno que incremente el presupuesto destinado a educación pública. Los estudiantes reclaman que la administración de Iván Duque no cumplió con el acuerdo de hace 10 meses, en el que afirman se comprometió a destinar cerca de $86 millones a Colciencias, un ente de la investigación científica. Aseguran que solo asignó unos $23 millones. El Ministerio de Educación informó que el gobierno está cumpliendo y que para el 2020 el sector tiene asignado un presupuesto de $12.000 millones, que se anuncia como el más alto de la historia. El año pasado, maestros y estudiantes organizaron alrededor de una decena de marchas, que se prolongaron durante más de 2 meses y que terminaron con el acuerdo que hoy es motivo de discordia. Estéreo R te informa. El mundo del entretenimiento en el resumen de la semana. Los mexicanos pudieron despedir este miércoles a su amado José José, cuyas cenizas ya reposan en un panteón de la Ciudad de México tras un periplo desde la ciudad de Miami y disputas familiares por el destino final de los restos del príncipe de la canción. Maureen Barriga con la información. Miles de mexicanos se despidieron el miércoles del cantante José José en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El también llamado príncipe de la canción falleció el 28 de septiembre en Miami. En la primera guardia de honor en el Palacio de Bellas Artes, junto al ataúd, estuvieron sus hijos mayores, José Joel y Marisol, junto a su madre Anel Noreña, la segunda esposa del artista. Un ensamble de músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y 4 cantantes líricos ejecutaban en tanto La Nave del Olvido, uno de sus primeros éxitos. Tras más de una semana de pleito entre los hijos mayores del cantante con la viuda Sara Salazar y la hija menor Sarita, la mitad de las cenizas fueron trasladadas a México y la otra mitad se quedó en Miami. Yo siento que él no va a poder descansar tranquilo porque la mitad se quedó allá y la mitad se vino a México. Él debía haber venido aquí completamente porque él pertenece a México, es de los mexicanos. Deportes en el resumen de la semana. La colombiana Ingrid Valencia sigue con paso firme en el Mundial de Boxeo Femenino que se disputa en Rusia. La caucana clasificó a los cuartos de final y está a un combate de pelear con una medalla. En la pelea de Bulgaria, Gabriela Dimitrova, Valencia se mostró fuerte y dominó de principio a fin. Ganó varios puntos con golpes certeros, dejando a su contrincante en el suelo en varias oportunidades. Ha sido un 2019 positivo para la medallista de bronce en Río 2016, pues se quedó con la presea dorada en los pasados Juegos Panamericanos de Lima en 2019 y sigue firme con su objetivo de luchar por un cupo a los Olímpicos de Tokio 2020. En la categoría de 51 kilogramos, Valencia espera su rival. Tras el título obtenido en la pasada Liga Águila Femenina, el América de Cali tendrá su primera participación en la Copa Libertadores en la misma categoría. El torneo continental se disputará entre el 11 y el 27 de octubre en Ecuador. En presentación de Colombia, el Atlético Huila y el Independiente Medellín también jugarán el torneo. En el conjunto Escarlata ya hay 4 nuevas caras que llegan a reforzar el actual campeón colombiano. Jessica Caro, Nancy Acosta, Angie Tobarda y Lacey Pulgarín ayudarán con su trayectoria y experiencia al América a hacer una buena presentación en la Libertadores. Las noticias a esta hora en Estéreo R.
Y hasta aquí el resumen con las noticias más importantes de esta semana. Nos escuchamos la próxima semana, el sábado a las 2 de la tarde, por aquí, por Estéreo R Colombia. Un abrazo para todos ustedes.